17 horas 38 minutos, volvemos con Pueblada y a conversar con Pablo Macena, pero antes le mandamos de parte de todo el equipo de Pueblada, tenemos otro saludo cumpleañero, esta vez para María Inés de La Plata, de parte de toda la producción y el equipo acá de Pueblada, María Inés Carduz. Bueno, lo vamos a decir, me está haciendo misterioso. Sí. La hija de Gasti Carduz, que hoy no nos acompaña, pero le mandamos un enorme saludo y especialmente a Inés. Bueno, Pablo, elecciones en la provincia de Buenos Aires, como dice Eve cuando nos manda a hacer una pueblada, expliquemos lo que pasa. Vamos por el principio. ¿Qué se elige mañana en la provincia de Buenos Aires? Distrito que, como adelantamos en la presentación, llega casi al 40% de los electores de todo el país. Mañana tenemos elecciones de término medio para la composición de la legislatura provincial y para la composición de los consejos deliberantes en los 135 municipios de la provincia. Por ende, y por las particularidades que tiene el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, mañana vamos a tener un escenario novedoso por lo siguiente: es la primera vez en muchísimos años que la provincia de Buenos Aires realiza la elección en otro momento distinto de la elección que la nación realiza para la elección de sus cargos nacionales. Esto no es un trabalenguas. La Argentina está dividida en tres grandes secciones: los municipios, las provincias y el Estado Nacional. Cada una de esos distritos electorales, como se denominan, eligen cargos diferentes. Algunos son cargos de orden nacional, otros son cargos de orden provincial o local. Los cargos nacionales son presidente, vice, parlamentarios de Mercosur, de Distrito Nacional y de Distrito Regional, o sea, provincias, diputados y senadores. Esos son cargos de la nación elegidos, quizás en un distrito único, el presidente y el vice, o elegidos en cada provincia con ofertas electorales distintas. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Eso es lo que vamos a elegir en octubre. Digo, no presidente, sí diputados y senadores de acuerdo a las provincias. En todas las provincias diputados, en solo 8 senadores. ¿Ok? Eso es octubre. Cada provincia, y dependiendo de su organización institucional, porque en el federalismo cada provincia define cómo elige sus gobernantes, si es que tienen elecciones de término medio, no todas las provincias lo tienen. Hago un paréntesis para que nadie se entere de esto. Miren, si ustedes quieren ver el comportamiento de muchos gobernadores en relación al gobierno nacional, fíjense si tuvieron elecciones provinciales o no. El gobernador que no tuvo mucho, no tenía que tener vinculación con su electorado porque no tenía elecciones de término medio, podía jugar más libre con el gobierno nacional, decirle sí, no, sin ningún problema, porque no tenía contacto. No plebiscitaba. Los otros gobernadores que tenían que jugar su elección local tenían el dilema de qué hacer con un gobierno que acababa de asumir y que en la primera elección siempre les suele ir bien, especialmente si no son peronistas en las elecciones de término medio. Bueno, ¿qué se elige en las elecciones de término medio? En la provincia de Buenos Aires, la renovación parcial de la legislatura bonaerense y la renovación parcial de los consejos deliberantes. Hay provincias que no tienen renovación parcial de las cámaras, o sea, eso significa que cuando eligen gobernador eligen todo. Hay provincias que tienen solamente una cámara unicameral. La ciudad de Buenos Aires es unicameral. La provincia de Buenos Aires tiene 2 cámaras, Senado y diputados. Pensamos Senado y pensamos en un Senado igual que el nacional, o sea que elige cada sección electoral la misma cantidad de senadores como pasa a nivel nacional con cada provincia. Bueno, no, en la provincia de Buenos Aires la elección de senadores es por padrón, por representación proporcional. También, lo digo entre paréntesis, quizás habría que discutir el sentido de una cámara como la de senadores en la provincia, que
se maneja igual que la de diputados, o sea, casi Claro. elige un poquito menos que diputados, digo, nada, como para discutir el sentido. En ese contexto, la provincia mañana elige 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales, pero, y acá viene la particularidad, por la distribución de secciones en la provincia, o sea, de los distritos, la provincia de Buenos Aires tiene un distrito provincial, que es toda la provincia, Ujú. una subdivisión de 8 secciones electorales y otra de 135. ¿Por qué? Porque los municipios eligen concejales y los diputados y senadores provinciales se eligen por sección electoral. ¿Qué es una sección electoral? El agrupamiento de varios distritos. Ujú. En la provincia tenemos 8 distritos. La primera es el norte de la provincia. ¿Qué significa el norte de la provincia? El conurbano norte, Lamba, sí. que va desde salís de la ciudad de Buenos Aires, Vicente López, para arriba, diríamos, en el mapa, yéndote para Entre Ríos, yéndote para Santa Fe, toda esa franja y extendiéndose desde Rivadavia hacia el oeste. Entonces, la primera son los municipios del conurbano, los municipios del norte. La segunda son los municipios más limítrofes con Santa Fe y Córdoba. Y Entre Ríos. Y Entre Ríos, claro, que estamos hablando del oeste provincial, del noroeste provincial. Ahí tenés Pergamino, básicamente, San Nicolás, digo. La tercera, conurbano sur, Rivadavia para abajo siempre, desde Avellaneda, La Matanza, hasta Berizo, Ensenada. Sur. La cuarta, en el oeste está la JITE, General Pinto, limítrofe con La Pampa, pero ¿para qué lado? Ruta 7, al fondo. Claro. Al fondo. La quinta, la costa. Toda la costa. Gran distrito con mayor cantidad de electores de la región. General Pueyrredón, que es Mar del Plata. La sexta, el sur. Gran distrito, importante en cantidad de electores, Bahía Blanca. La séptima, el centro. Y la octava, la capital. Bueno, en esas 8 secciones se van a elegir, en 4 se eligen diputados y en 4 se eligen senadores. Y tiene una particularidad: los distritos que eligen senadores en esta elección no lo elegirán en la elección que viene, porque se eligen alternadamente. Entonces vamos a tener que la primera sección electoral, la del norte, del conurbano, la cuarta, la del oeste, la quinta, la costa, y la séptima, interior, bien interior, eligen senadores provinciales. La segunda, la tercera, la sexta y la octava eligen diputados provinciales. Bueno, está bien, esto es lo que se elige. Aproximadamente 14 millones de electores. Un poco más, 14.300.000 más o menos de electores. Fíjense la cantidad que hay. Votan, tenemos voto para los menores de 18, en línea con la Constitución Nacional, y los extranjeros con radicación definitiva tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Fíjense en el padrón. De paso, radio es información. Vamos a decir la página para todos aquellos que vayan a votar mañana en la provincia de Buenos Aires. Entren a padrón.gba.gov.ar y ahí está el padrón. Ponen su número de documento, el sexo con el que se encuentran registrados, escriben el código de verificación y les va a dar el lugar donde votan. Importante, Padrón.gba con B larga. GBA con B larga, gov con B larga, AR.
Esto es importante porque hubo algunos movimientos, siempre hay movimientos de lugares de votación, que tiene que ver con las adecuaciones de los circuitos electorales. O sea, no hay que buscarle demasiada vuelta a esto. Pero fíjense con tiempo. Y otro consejo, siempre para el ciudadano en este caso, recuerden el número de orden, recuerden el número de mesa, digo, saber dónde votan, el lugar donde votan, qué establecimiento es el que les tocó. Ahí les figuran en esta búsqueda de padrón cuál es el número de mesa que corresponde, para no estar preguntando ahí en la puerta, ¿dónde voto? ¿Dónde? Digo, esa búsqueda, parece tonto lo que estoy diciendo, pero esa búsqueda retrasa un montón el ingreso de la gente a los establecimientos. Uh-huh. Y el otro tema que retrasa un montón la fila, aunque parezca también loco, es no saber cuál es el número de orden. ¿Qué es el número de orden? El número que tenés en el padrón. En el padrón que por disposición normativa son hasta 350 electores por mesa, por ende ahí te va a decir 223. ¿Qué es ese 223? El número que tenés. ¿Qué significa eso? Que si vos llegás y decís, esta es la mesa que me corresponde, sí, tengo el número 223, ayudás a la autoridad de mesa a que la búsqueda sea más rápida. Te marcan en el padrón, te entregan el sobre y podés ir a votar. Una cuestión importante para mañana y que ya de paso nos va a servir para octubre. Mañana se vota en la provincia de Buenos Aires como siempre hemos votado. ¿Qué significa? Lo que significa esto es que mañana votamos con la boleta, la histórica boleta partidaria, la boleta que con los colores identifican a las fuerzas políticas, la boleta que estamos acostumbrados a usar, a manejar y a entender su funcionamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarla en el cuarto oscuro, que no es oscuro, es secreto en realidad. Una vez hablando con Jan Molle del tema, me decía, la verdad acabas de clarificar que no es oscuro, no es por oscuridad, nos daba miedo pensar que era un lugar cerrado. Y digo, esas cosas que se dicen y no se dan, uno no se da cuenta de los efectos que puede tener. No es oscuro el lugar más luminoso que puede haber, que es el lugar en donde los pueblos deciden quién los gobierna. Después lo que elegimos es otra discusión. Pero es el momento donde el lugar donde más luz hay ahí. Bueno, hay cuarto oscuro, que en la elección de octubre no va a haber cuarto oscuro. En esta elección, como siempre, recibimos el sobre, vamos al cuarto oscuro y elegimos la boleta que de nuestra preferencia, con los colores que ya vamos conociendo en la medida en que se están repartiendo las boletas en distintos lugares. Vamos a tener 2 categorías. O sea, la boleta es corta. ¿Qué significa? Tenemos la categoría, de acuerdo a la sección en donde votes, diputados provinciales y concejales. Pueden haber partidos que se presenten que solamente tienen oferta concejales. Bueno, opciones. ¿Está bien? De hecho, hay muchas opciones para elegir. Y tengan en cuenta esto, cada sección, como no tenemos una elección con candidatos de toda la provincia, en realidad mañana se va a hacer una cuenta que es cuánto sacó fulano y cuánto sacó mengano, quién ganó y quién perdió, y en realidad son 8 elecciones. Claro. Que en realidad son 135. O sea, podemos tener tantos ganadores como competidores, podríamos decir. ¿Por qué? Porque vas a tener el resultado que vamos a sumar igual, vamos a hacer la suma, pero probablemente no la veas en términos oficiales, porque no tenés una candidatura de toda la provincia. Entonces esa sumatoria de cómo se repartieron los 14 millones de votos, cuánta gente irá a votar y cómo fue hacia cada una de las fuerzas, la vas a hacer vos. La vamos a hacer los que nos dedicamos a esto, seguramente, pero no es oficial, porque no hay ningún cargo que sea de toda la provincia. No tiene implicancias. Claro, por eso no sacás ese cálculo. El cálculo lo vas a sacar sobre los votos por sección. ¿Para qué?
para tener los resultados de cómo se distribuyen las bancas de diputados y senadores provinciales. Por ende necesitas tener el cálculo de cómo fue la votación de los diputados en cada uno de los distritos, y ahí sacan el número total. Y por otra parte, a nivel municipal, por los consejos deliberantes. Eso significa que la interpretación de los resultados va a ser algo interesante. Toda la provincia, sumo todos los votos como si fuera una elección de gobernador. Sí, obvio, lo vamos a hacer todos porque nos sirve para ver cómo estamos cada uno, bla, 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 bla. ¿Cuántas secciones se ganaron? Y puede ser útil porque es interesante saber cómo es la distribución. ¿Cuántos diputados y cuántos senadores? O sea, la composición final de la Cámara. Digo, podés perder todas las secciones, los perdiste todas por un voto, metiste la misma cantidad de legisladores, ¿ganaste o perdiste la elección? Digo, es una... la única verdad es la realidad, pero la realidad no existe, son interpretaciones. Entonces hay que dar esa disputa por la interpretación. Y los municipios, ¿cuántos municipios ganó cada una de las fuerzas? ¿Cómo quedaron los consejos deliberantes de cara a la segunda parte del año? Multiplicidades de lecturas que tienen que ver con el voto. Luego empezamos a discutir políticamente. Esta es una elección en donde el gobierno nacional se ha metido en la provincia con su principal figura, que es el gobierno, a través del presidente de la República, ocultando a sus candidatos. Digo, casi sin participación activa de sus candidatos. Hay un alto desconocimiento, salvo de los candidatos de la Libertad Avanza, del candidato de la primera y la quinta sección electoral. No le salió demasiado bien la instalación del candidato de la tercera sección electoral. Muy sabiamente fue desbaratado ese intento de organización policial de cara a la campaña, cuando se desbarajustó una serie de reuniones que habían habido entre miembros de la fuerza con el candidato de la Libertad Avanza. Fue muy interesante y muy hábil. La provincia estuvo muy bien en esas cuestiones. La campaña se la puso al hombro el presidente, y desde ese lugar eleva el nivel de lo que está en juego. Por otro lado, el gobernador de la provincia, que como líder político de la conducción gubernamental y del espacio político en el distrito, sin estar en juego su propia candidatura, porque no se elige gobernador en esta, se hace cargo de la campaña, ordena la campaña y se transforma efectivamente en el contendiente lógico, natural, del presidente. Esto no significa que se nacionalice la elección. O sea, no se nacionaliza la elección. Hay una expectativa nacional respecto a la elección. Pero la elección es provincial, en donde los actores que compiten los actores que intervienen tienen un peso por encima de lo provincial. Uno, porque ya es el presidente de la República; otro, porque es el gobernador, con enormes aspiraciones de ser quien esté en el proceso de toma de decisión real de la alternancia a esta situación. Digo, uno no puede decir candidato natural, sería lo lógico, porque tiene que ver con lo que sucede acá 2 años en este país. No sabemos lo que va a pasar entre el lunes y octubre. Hablar de 2 años es una eternidad. Pero todo indica que esta elección va a ser enormemente importante para ver qué tanto el gobierno nacional se encuentra firme en la provincia, en el principal distrito de la provincia,
Y permito hacer un dato que es, nada, es realidad, no me peguen a mí, la única verdad es la realidad. Digo, si lo que logró la Libertad Avanza en este momento, con Juntos por el Cambio, fue lo que hizo el PRO con la UCR, robarle el electorado histórico. O sea, el sentido del espacio político, luego la UCR, que era el espacio lógico del no peronismo o del antiperonismo, en determinado momento, particularmente después del 2001, entra en crisis y surge la figura del PRO detrás de Mauricio Macri, como la alternativa y la referencia, y se chupa lógicamente a la UCR, cuyos votantes no tuvieron problema en incorporarse a ese espacio, no necesariamente militar el espacio, pero es una secuencia lógica. El votante antiperonista o no peronista no ve un problema entre votar a la UCR en su momento y pasar a votar a Juntos por el Cambio y luego al PRO. Bueno, ese espacio hoy ha sido chupado, perdido por la Libertad Avanza. Por ende, es lógica una traslación de votos. En el 2021 y en el 2023 en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza fueron separados. Hoy, la Libertad Avanza y el PRO van juntos. No todos Juntos por el Cambio, porque el radicalismo está por fuera, pero si vemos la tendencia, el radicalismo fue chupado por el PRO, y hoy el PRO es chupado por la Libertad Avanza. Lo que queda fuera de Juntos por el Cambio es el radicalismo, la coalición cívica y demás, pero en mis hipótesis analíticas no creo que sean más del 20% del viejo Juntos por el Cambio. Por ende, uno podría suponer, previamente, estos análisis desde la ciudad de Buenos Aires, repetimos, que el 80% del voto de Juntos por el Cambio se siente lógicamente interpelado por la Libertad Avanza. Digo, por ende, si uno sumara los votos del 80% de Juntos por el Cambio más los votos de la Libertad Avanza en el 21 y el 23, era lo que se hablaba al principio. Es una enorme cuesta arriba para el gobierno provincial, porque es más grande el antiperonismo que el antimileísmo, que no se constituyó todavía, está en proceso, pero no se constituyó. Por si fuera poco, los antiperonistas tradicionales transmutaron el antiperonismo en antikirchnerismo. Y por algo, el mileísmo hoy no hace campaña en la provincia de Buenos Aires hablando de los méritos, los beneficios de esta situación económica y esta situación política, sino simplemente diciéndole a sus votantes, a los que votaron a Milei en el 23 y en el 21, che, hola, si no me votas a mí, vienen los cucas. Eso, que en realidad es un gesto de desesperación, porque se supone que vos tenés que mostrar lo que tenés. Digo, la elección es por el lado de lo positivo, apelás a la idea de lo negativo, al rechazo al otro, cuando quizás tus argumentos no son tan firmes. Claro, ellos esperaban llegar al día de hoy y que estuviéramos hablando de la inseguridad, por eso Cárcel o Bala, es el candidato Cárcel Bala, no sé, en moto y qué sé yo, ese candidato de octubre, el centro es la inseguridad, Patricia Bullrich es la inseguridad. Digo, ese mundillo va por ese lado, el comisario, poner un comisario, un excomisario de candidato en la tercera, es por el tema de la inseguridad. Digo, es por poner la agenda de inseguridad como la agenda política. Bueno, en estos últimos 15 días no hablamos de inseguridad. Tampoco hablamos de que combatimos con éxito a la inflación. Porque de hecho la inflación sí que está subiendo. Y todavía me acuerdo que en el 2014, en el 2015 salía Patricia Bullrich con un pelado
Sturzenegger se llama, con un cartelito en el Congreso diciendo 1,5% de inflación, qué barbaridad, indignado. Ahora festejan como locos por una inflación que está en el 2%, con la recesión que hay, la falta de empleo, los salarios pisados, todo lo que conocemos, y el tema del dólar, que en algún momento, como bien decía Chino, es un tema que va a tener algún tratamiento hasta judicial, porque el plan platita del gobierno no es para los sectores populares, hay un plan platita para los amigos del gobierno que va por el lado del mantenimiento del dólar para fuga, básicamente. En ese contexto esperaban a que estuviéramos hablando de eso. Economía e inseguridad como grandes virtudes, o sea, falencias del gobierno de la provincia, dicho por ellos, y virtudes del gobierno nacional. ¿Y de qué estuvimos hablando en estos últimos 15 días? O por lo menos el 3% de los últimos días. De la coima de la hermana del presidente, en donde ya se cantan los subtes, ya se habla en la calle y decís, pobre, mi pareja se llama Karina. Le dije, uy, te acaban de cagar el nombre. Qué difícil va a tener. Claro, ya estás, Karina Coimera se canta en todos lados. Digo, no sé, que la justicia pruebe lo que pruebe, que haga lo que quiera, pero quedó instalado eso, y en estos últimos 15 días finales a la elección, el eje de la discusión pasó por ahí, en donde quizás la corrupción no sea el factor determinante para torcer los votos. Digo, y esto es lo que yo también quiero afirmar, por eso llevaba los votos anteriores a ver el escenario más duro de la cuestión. Difícilmente un viejo votante de Milei en el 23 o de Juntos por el Cambio en el 21 pase a votar a Fuerza Patria el domingo por el caso de corrupción, como difícilmente un votante de Massa se sienta tentado por votar a los candidatos de los libertarios. Es difícil ese tránsito. Lo que no es tan loco es que los decepcionados, que los hay de un lado y del otro, pero hoy la decepción es más fuerte del lado de las expectativas que generó Milei, particularmente con esto que le pega en su base de flotación, eso puede llevarlos a que o voten una tercera fuerza, en donde ahí Somos aparece como una expectativa importante, particularmente en la segunda y en la primera, por el rol de los intendentes que acompañan ese espacio. Passaglia en la segunda, que no es Somos, pero Somos no compite a nivel legislativo para darle el apoyo a Passaglia, y en la primera casos como el de Zamora. La pregunta es a quién le va a robar más votos, entre comillas robar. ¿Se lo va a robar más a Fuerza Patria o se lo va a robar más a la Libertad Avanza? Hipótesis, yo creo que va más por el lado de la Libertad Avanza. Un escenario que se ve polarizado entre dos grandes fuerzas, con la posibilidad de una tercera, que Somos, viendo en qué posición queda. En la tercera, el FIT, que siempre hace buenas elecciones en las elecciones de término medio, y de hecho renueva 2 diputados, tiene altas chances de ingresar y mantener las bancas en la legislatura. Por ende, de hablar de un escenario que aparecía como totalmente complicado para el gobierno provincial, con un gobierno nacional en alza, y por eso muchos cuestionaban que la elección se desdoblara, el gobernador desdobla la elección, cambia el clima, la elección es extremadamente competitiva, con vientos interesantes para analizar. No va a haber ganadores ni perdedores absolutos, por lo que dijimos al principio, y claramente queda el gobernador parado, sea cual sea el resultado, y lo digo antes de que sucedan las cosas y antes de que empiecen los análisis locos posteriores en caso de A o de B, queda parado como la gran referencia política para la alternativa desde los sectores populares para lo que viene en el 27, en un espacio que claramente tiene que ser más amplio. Y por algo el mileísmo utiliza como eje de campaña kirchnerismo nunca más, donde claramente lo que viene a partir de ahora es la reconstrucción del peronismo para reconstruir la nación. Bueno,
Con eso cerramos esta excelente descripción y análisis de Pablo Macena, según las palabras de Olga en nuestro chat de YouTube. Le mandamos un saludo también